Hola a todos y bienvenidos. Prepárense para una historia que les tocará el alma. Pero antes, quiero pedirles algo rápido. Si aún no están suscritos al canal, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita. Así, no se perderán ninguna de nuestras próximas historias y ayudarán mucho al canal a crecer. Ahora sí, vamos a la historia. El sol ya castigaba las calles de Jalisco, México, pintando el horizonte con tonos cálidos de un nuevo día que apenas comenzaba, pero que, para María Elena Torres, ya se anunciaba cargado de una rutina familiar y un peso invisible. Con sus 61 años, la piel de su rostro y manos traía las marcas de una vida dedicada, no solo al tiempo que pasaba, sino también a las innumerables horas de trabajo y preocupaciones que habían moldeado su existencia. Jubilada prematuramente de su puesto como secretaria en una pequeña escuela primaria, una decisión que tomó para dedicar sus últimos meses a su esposo, Javier, quien libraba una cruel batalla contra un cáncer de páncreas rápido e implacable. María Elena se veía ahora sumergida en una soledad que resonaba dentro de las paredes de su casa. El silencio, antes impensable, era su nuevo compañero, un eco constante de la ausencia de Javier, quien partió en solo 7 meses, llevándose consigo no solo su presencia física, sino también la vivacidad que llenaba cada rincón de aquel hogar. La última frase que él le dijo, un pedido simple y profundo, resonaba en su mente. Asegúrate de que Sofía esté bien. La casa que construyeron juntos, en las afueras de Guadalajara, parecía ahora un monumento a la ausencia. Cada crujido del piso, un fantasma de pasos que ya no se oían. Cada armario, un doloroso recordatorio del vacío dejado por un hombre que partió tan pronto. La persistencia de aquella soledad, 6 meses después del funeral, se volvió insoportable. María Elena, confrontada con la vastedad de un hogar que parecía succionarla hacia dentro de su propio dolor, tomó la difícil decisión de venderlo. Empacó solo lo esencial, no lo que tenía valor material, sino lo que cargaba el peso indeleble de sus recuerdos más preciados. La vajilla de boda, intacta y guardada con cariño, el sombrero de pesca favorito de Javier, que aún parecía llevar el olor a salitre y aventuras, y algunas cajas empolvadas de álbumes de fotos, cada imagen un portal a tiempos más felices. El resto lo dejó en manos hábiles de la agente inmobiliaria, un acto de desapego forzado, convenciéndose a sí misma de que aquello no era el fin de su viaje, sino el inicio de un nuevo capítulo. Su hija única, Sofía, en un gesto que parecía acogedor, la había invitado a vivir con ella por un tiempo, y María Elena se aferró a esa promesa con toda la fuerza que le quedaba. Siempre creyó con una fe inquebrantable que si criaba a sus hijos con amor y dedicación, ellos jamás le cerrarían las puertas de sus vidas. Esa era la mentira dulce y peligrosa que la maternidad a veces hace creer, que el amor materno sería una especie de llave maestra, una herramienta infalible capaz de abrir cualquier puerta y garantizar un lugar eterno en el corazón y en el hogar de sus descendientes. Llevaba esa idea en el bolsillo, asumiendo que siempre abriría la puerta. La casa de Sofía, aunque descrita en sus palabras como un refugio acogedor, era de hecho un espacio modesto. Solo 2 habitaciones estrechas, un baño y medio, y un pequeño trozo de césped seco en el patio que apenas se distinguía de un terreno baldío, donde un columpio oxidado, que el marido de Sofía, Luis, parecía haber olvidado reparar, se balanceaba melancólicamente al viento. María Elena no buscaba lujos ni grandezas. El simple hecho de tener un techo sobre la cabeza y la compañía de su única hija ya parecía un consuelo suficiente. No era suya, esa propiedad no le pertenecía, pero ella no necesitaba que lo fuera.
Estaba allí para ayudar, para ser útil, para llenar el vacío dejado por la pérdida de Javier y de alguna manera justificar su propia existencia en aquel nuevo ambiente. Y así lo hizo, con la dedicación silenciosa que siempre la caracterizó. Cocinaba con cariño, garantizando que las comidas estuvieran siempre listas y sabrosas. Doblaba ropa con esmero, arreglando cada prenda como si fuera un acto de devoción, y lavaba los platos que ellos, Sofía y Luis, frecuentemente dejaban para después, en un intento de mantener el orden y el bienestar familiar. María Elena intentaba mantenerse al margen, casi invisible, silenciosa en sus quehaceres, profundamente convencida de que estaba haciendo todo bien, que su presencia era una bendición, no una carga. Sin embargo, el sutil y casi imperceptible cambio en el ambiente familiar no tardó en surgir, como una niebla fina que gradualmente cubre el paisaje, trayendo consigo un frío incómodo. Los silencios en la mesa, antes puntuados por conversaciones y risas, comenzaron a alargarse de forma incómoda, transformando las comidas en rituales vacíos. Luis, el yerno, apenas le dirigía la palabra. Sus únicas interacciones, resumidas a preguntas banales y desinteresadas sobre el paradero del control remoto de la televisión, una clara señal de que su presencia era solo un ruido de fondo en la vida de él. Sofía, por su parte, la propia hija de María Elena, comenzó a evitar el contacto visual durante el desayuno, sus ojos desviándose hacia el plato o hacia el celular, como si hubiera algo perturbador en su mirada. María Elena intentaba convencerse, a toda costa, de que ellos solo se estaban adaptando a su presencia, que aquella fase de extrañamiento pasaría, y que ella era, de hecho, afortunada por estar en su casa. Se decía a sí misma muchas cosas, buscando desesperadamente justificaciones para el creciente malestar que sentía en el aire, para las pequeñas y grandes indiferencias. Pero las fisuras en la convivencia se profundizaban cada día, como grietas en una pared, presagiando la noche en que la dura y dolorosa realidad la golpearía como un mazazo brutal, desnudando la fragilidad de sus esperanzas. La noche en cuestión, María Elena había preparado un pastel de carne, el favorito de Luis, o así Sofía había dicho. Cortó las zanahorias del modo que a él le gustaba, preparó patatas con romero, recordando cómo las hacía Javier. Dobló las servilletas con esmero, no porque a nadie le importara, sino porque a ella le importaba, porque los detalles marcaban la diferencia cuando se intentaba conquistar un lugar en la casa de otra persona. Pero Luis apenas levantó los ojos del celular al sentarse a la mesa, con el pulgar deslizándose por la pantalla. Sofía, sentada frente a él, también estaba absorta en su propio teléfono, el rostro iluminado por un brillo azul frío. María Elena se sentó al último, ajustándose el suéter, como si una buena postura pudiera garantizarle un espacio en aquella mesa donde un día había soñado ser bienvenida. La comida transcurrió en un silencio denso, solo el sonido de los cubiertos raspando los platos y el fuerte tic-tac del reloj llenando el ambiente. Fue entonces, en medio de su segunda cucharada, que Luis rompió el silencio, la voz cargada de impaciencia. O sea, en algún momento tenemos que ser honestos. Esto ya no es temporal. Sofía apenas levantó los ojos por un segundo, volviendo a bajarlos. ¿A qué te refieres?, preguntó María Elena, dejando el tenedor suavemente en el plato. Luis ni siquiera la miró. Digo, tenemos cuentas que pagar, la inflación nos está matando y no exactamente planeamos una boca más. Las palabras de Luis golpearon a María Elena como bofetadas, desnudas y claras. Las oyó, cada sílaba, como si fuera un animal callejero del que no podían deshacerse rápido. María Elena buscó la mirada de Sofía, pero la hija seguía sin mirarla. «¿Sofía?», preguntó, la voz casi un susurro.
La hija se mordió el labio y, finalmente, con la voz baja, casi inaudible, dijo: «Tal vez sea la hora, mamá. Tal vez sea la hora de que busques algo más estable por el bien de todos». Allí estaba la traición, no gritada, no llorada, solo dicha en un tono plano y ensayado. María Elena asintió una sola vez, empujó la silla hacia atrás y dejó el plato a medias. En la habitación empacó 2 maletas, la primera con ropa, la segunda con las cosas que ella sentía que eran suyas, la camisa de franela de Javier, una foto enmarcada de Sofía en la adolescencia, su caja de recetas. Las lágrimas aún no venían. Cerró la última maleta y se sentó al borde de la cama, esperando. Esperó para ver si Sofía vendría a tocar a la puerta, para decir algo, cualquier cosa, pero la puerta no se abrió. Entonces María Elena dejó que el silencio fuera su despedida y simplemente salió. La pequeña e impersonal habitación del motel exhalaba un olor químico a limón, mezclado con el persistente aroma a cigarrillos viejos. La colcha, rígida y estampada con patrones de remolinos marrones para disimular manchas, era un recordatorio cruel de su nueva realidad. María Elena dejó las maletas cerca de la puerta, pero no las deshizo. Se sentó al borde de la cama, aún calzada, los ojos fijos en el reloj digital que parpadeaba 21:17. Tardó en darse cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Cuando finalmente exhaló, el aire salió tembloroso, como si hubiera permanecido sumergida demasiado tiempo. Las lágrimas, tercas, aún no venían. En cambio, permaneció en silencio, la mente un torbellino, repasando viejos recuerdos en un bucle incesante, como una película que no podía apagar. Recordó la noche en que el padre de Sofía partió. Ella tenía 34 años y estaba en la cocina con un monitor de bebé atado a la cintura y una olla de espagueti demasiado cocido en la estufa. Él no gritó, no imploró, solo dijo que no podía continuar y dejó la alianza en la encimera junto a las llaves del coche. La puerta se cerró con un clic, un punto final en una frase que ella nunca logró terminar de escribir. Desde aquel momento María Elena se convirtió en la que arreglaba todo, la que planeaba, la reina de los remiendos. Trabajó en el turno de la mañana en la escuela primaria y 5 noches a la semana como camarera en un restaurante de carretera. Sus manos siempre olían a jarabe y desinfectante, nunca dormía lo suficiente, pero Sofía jamás supo el precio de aquella dedicación. María Elena se aseguró de que Sofía tuviera fiestas de cumpleaños, materiales escolares, clases de piano que no podían pagar, pero ella fingía que sí. Cuando el baile de graduación llegó y Sofía encontró el vestido azul claro satinado con un pequeño brillante en la cintura, María Elena le dijo que encontrarían la manera. Ella dejó de almorzar por semanas y vendió su alianza de boda en una casa de empeños en el centro. Sofía nunca preguntó de dónde vino el dinero, y María Elena nunca se lo dijo. Y entonces la universidad, la UNAM. El rostro de Sofía se iluminó como si le hubieran dado la luna, pero las becas cubrían solo una parte. María Elena tomó su caja de joyas, el relicario de su madre, unos pendientes que Javier le dio cuando cumplió 40 años. Los vendió uno por uno. Se dijo a sí misma que no los necesitaba. Tenía a Sofía. Eso era suficiente. La hija nunca supo lo cerca que estuvieron de que les cortaran la luz. Cuántas noches María Elena se sentó en la oscuridad, calculando el dinero para la despensa en el reverso de recibos. La mantuvo segura, la mantuvo enfocada, la mantuvo soñando. Y ahora, a los 61 años, estaba en un motel de carretera, comiendo galletas de cacahuete de una máquina expendedora porque no podía soportar nada más. Miró alrededor de la habitación, sin fotos familiares, sin platos, sin risas. Solo una mujer que había dado todo de sí y nadie para preguntar cómo lo estaba llevando. Había sido la que arreglaba todo por tanto tiempo, pero nadie venía a arreglarla a ella.
En la tercera noche en el motel, María Elena arrastró la segunda maleta cerca de la cama, no la de ropa, sino la otra, aquella que había empacado más por instinto que por propósito. Dentro de ella yacían pedazos de su vida pasada, un boletín descolorido de la misa de Javier, algunas fotos que Sofía no había querido y una caja de zapatos atiborrada de cartas de su madre. No abría esa caja desde hacía años. La tapa de cartón se soltó con un suspiro suave, revelando las cartas organizadas y atadas con un cordel, exactamente como su madre siempre arreglaba las cosas, con precisión, incluso en los últimos años, cuando las manos ya le temblaban. Debajo de las cartas, María Elena encontró algo que no recordaba haber guardado. Un sobre sellado con su nombre completo escrito en la caligrafía de su madre, María Elena Torres. Se quedó inmóvil, el pulgar rozando el papel delicado y envejecido por el tiempo. Rompió el sello. Dentro, doblada en tercios perfectos, había una carta y otro sobre, tamaño legal. Primero leyó la carta. Si estás leyendo esto, Mar, significa que has llegado a un punto en tu vida donde necesitas algo sólido, algo que nadie pueda quitarte. Las palabras de su madre continuaban. No te lo dije en vida porque probablemente lo habrías dado a Sofía. Tú eres así, pero ahora es hora de pensar en ti. María Elena parpadeó con fuerza. Las palabras se empañaron. La carta de su madre explicaba que, antes de morir, ella había trabajado con un abogado en la Ciudad de México, un hombre llamado Martín Estrada. Él la ayudó a crear un pequeño, pero protegido, fondo fiduciario al que llamó un activo aparte. María Elena pensó que la madre solo estaba siendo poética, pero entonces abrió el segundo sobre. Dentro había documentos autenticados, registros de propiedad, un acuerdo de posesión. Su madre había transferido la copropiedad de un edificio en el centro, algo pequeño, parte de un conjunto de propiedades que ella heredó de su hermano antes de que él falleciera. Ella nunca se lo había dicho, ni siquiera insinuado. Ahora era de ella completamente, sin deudas, sin condiciones. María Elena fijó la mirada en el nombre en el título. Su nombre, María Elena Torres. Por primera vez en semanas, algo cambió dentro de ella. No era exactamente esperanza, aún no, pero tal vez una chispa de esas que se sienten en los huesos antes de que el fuego se encienda. Su madre le había dejado más que recuerdos, le había dejado una elección y María Elena no la desperdiciaría. Aquella que, por gran parte de su vida, pensó ser la invisible, la boca extra, el pensamiento secundario. Se descubría ahora una heredera no reclamada y tenía algo que nunca esperaron que ella tuviera: propiedad. María Elena no condujo de regreso a Guadalajara esa noche. Paró en un restaurante de carretera en la México 15 y se sentó en el mostrador con una taza de café tibio, los documentos de la herencia guardados en la bolsa, como si pudieran deshacerse en cualquier momento si los soltaba. Revolvió la crema en el café, aunque no lo bebía. Solo necesitaba tiempo para asimilarlo todo. Por tanto tiempo, ella había sido cautelosa, callada, agradecida por migajas de bondad. Pero aquella parte de ella, la mujer que pedía permiso para existir, se había ido. 3 días después, con la ayuda de Martín Estrada, protocolizó los documentos para crear una empresa. Torres del Valle, S.A., anónima, protegida, silenciosa. A María Elena le gustaba cómo sonaba, fuerte, enraizada, un nombre que ellos no reconocerían. Luego, hizo una oferta. El edificio ni siquiera estaba en venta, pero el propietario actual, un desarrollador anciano en Monterrey, estaba atrasado con los impuestos prediales. Ella ofreció dinero en efectivo, sin condiciones, solo una venta limpia y rápida. Él aceptó en 48 horas. Y así, el edificio de apartamentos donde Sofía y Luis vivían se convirtió en suyo. Ella no fue a visitar, no al principio.
No sentía ganas de pasar por su puerta ni de ver la luz encendida en la cocina donde solía cortar verduras y tararear canciones de iglesia. En cambio, dejó que el administrador de la propiedad se encargara de las notificaciones. Todos los inquilinos recibieron una carta de renovación anual de contrato pendiente. Las rentas serían reevaluadas según las condiciones de mercado y los costos de mantenimiento atrasados. Una frase formal que, para Sofía y Luis, significaba una única cosa cruel: el valor del alquiler se duplicaría. María Elena imaginaba con una claridad casi palpable el momento en que abrieran el sobre. Luis, ciertamente, se burlaría primero, maldeciría, diría que aquello era ilegal. Luego entraría furioso en la sala, culpando a Sofía por cada cuenta no pagada, por cada azulejo roto en su unidad. Sofía, por su parte, intentaría calmarlo, sugeriría llamar al número en la carta, y ella llamaría. El teléfono de María Elena vibraría sobre el mostrador en su nueva morada temporal, al otro lado de la ciudad, un lugar con ventanas amplias y sin los dolorosos recuerdos del pasado, un tipo de lugar que nadie esperaría que ella pudiera pagar. La voz de Sofía, grabada en el buzón de voz, sonaba una mezcla de confusión y pánico. «Mamá, soy yo, Sofía. Oye, está pasando algo raro con el edificio. La renta se disparó como el doble. Luis está furioso. ¿Puedes llamarme cuando escuches esto?» María Elena no devolvió la llamada. 2 días después, otra llamada llegó. Luego, un mensaje. «Por favor, no sé qué está pasando». Ella miró el teléfono por un largo tiempo, los dedos cerniéndose sobre la pantalla, pero no respondió. En cambio, redactó otro aviso, autorizando ligeras reformas, nueva iluminación en las escaleras, pintura fresca en los pasillos. Mejoras básicas y necesarias, solo lo suficiente para justificar el aumento y permitir que los otros inquilinos vieran el progreso. A Luis aquello no le importaría. Luis no quería razones. Él quería a alguien a quien culpar. Una semana después, el administrador le envió por correo electrónico una copia digitalizada de una nota manuscrita dejada en el buzón de la oficina. «Esto es extorsión. Nunca hemos fallado un pago. Quien está detrás de esto nos está robando a ciegas. Queremos respuestas». Estaba firmada con trazos fuertes y furiosos. Luis Vargas. Ella la imprimió y archivó en una carpeta etiquetada «Respuestas de inquilinos». No se alegró ni se rió, pero una tranquila sensación de justicia se instaló en su pecho, como la primera brisa fresca después de un largo verano. La habían llamado un peso. Ahora ellos pagaban alquiler al peso. María Elena caminó por el edificio una vez, poco antes del atardecer. La luz de su sala de estar estaba encendida. A través de las persianas vio a Sofía caminando de un lado a otro, el teléfono en la mano. Luis estaba en el sofá, el rostro contorsionado de frustración. Parecía que estaba gritando. María Elena no se quedó mucho tiempo. Siguió caminando, pasó por los arbustos que solía podar, pasó por el buzón donde un día llegó la invitación de boda de Sofía y al doblar la esquina susurró a nadie en particular. A ver cómo sabe ahora la boca extra que los está alimentando. El aviso salió un lunes. Reunión obligatoria de inquilinos. Agenda, próximas reformas, actualizaciones de seguridad y cambios de políticas. Asistencia requerida para todos los arrendatarios. La reunión sería en la sala multiusos, cerca de la parte trasera del complejo, la misma sala donde Luis una vez sugirió que ella podría doblar ropa para sentirse útil. María Elena llegó 10 minutos antes. Vestía un blazer gris plomo y vaqueros oscuros, el cabello suelto pero bien peinado. Nada llamativo, nada que ellos esperarían. El administrador comenzó la reunión con una cálida bienvenida, repasando los puntos en un rotafolio. Nuevas alarmas contra incendios, repintado de escaleras, reparación de buzones. Las cosas usuales. Una pareja de inquilinos asintió.
Uno preguntó sobre los contenedores de reciclaje. Entonces el administrador dijo: también nos gustaría presentar a la nueva propietaria que está aquí esta noche y feliz de responder preguntas. Luis se levantó inmediatamente. Sí, tengo una, dijo, lo suficientemente alto como para que resonara. ¿Quién demonios cree que está bien duplicar el alquiler de alguien de la noche a la mañana sin avisar? Me gustaría ver la cara detrás de esa decisión. Sofía estaba sentada a su lado con los brazos cruzados firmemente sobre el estómago. María Elena se levantó lentamente de su silla en la última fila. Luis se volteó confundido, luego pálido. Buenas noches, dijo ella. Soy María Elena Torres, propietaria de esta propiedad a través de Torres del Valle S.A. Adquirí el complejo el mes pasado. El silencio se extendió tanto que se podía oír el tintineo de una pulsera contra una taza. ¿Usted? Luis parpadeó. ¿Usted es la casera? Soy, respondió ella. Él bufó. Esto es personal. ¿Está usando esto como una especie de venganza enfermiza? No, dijo con calma. Es negocio. Trato a todos los inquilinos de la misma manera. Cada mejora se registra. Cada ajuste se basa en datos de mercado. Nada de esto es personal, hasta ahora. Luis dio un paso adelante con el rostro rojo. Usted cometió un error, uno grande. Antes de que pudiera hablar, Sofía se levantó de su silla. «Para», dijo ella con la voz baja pero temblorosa. «Simplemente para». Luis se volteó hacia ella con las cejas levantadas. «Lo siento», Sofía dijo con la voz subiendo. Ella nunca fue el problema, tú lo eres. La habitación volvió a quedar en silencio. Sofía no miró a María Elena, todavía no. Solo se sentó de nuevo, parpadeando fuerte, con las manos apretadas en el regazo. Luis seguía de pie, con la boca ligeramente abierta, como alguien que acaba de perder un juego que no sabía que estaba jugando. Estaré disponible después de la reunión para más preguntas, dijo María Elena con calma. Gracias por su tiempo. Y luego se sentó, dejando que el silencio hiciera lo que mejor sabe hacer, resonar. Y así, llegamos al final de la increíble historia de María Elena. Una jornada de dolor, resiliencia y un giro que nos muestra la fuerza que existe en cada uno de nosotros. Espero que esta narrativa les haya tocado tanto como a mí. Si se emocionaron con la historia de María Elena, por favor, dejen su me gusta en este video. Es un pequeño gesto que hace una gran diferencia para el canal. Y si aún no forman parte de nuestra comunidad, no olviden suscribirse para seguir acompañando más historias inspiradoras como esta. Dejen su comentario también. Me encantaría saber qué les pareció este cambio radical en la vida de María Elena. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.